Mi nombre es Amelia Carro, soy especialista de cardiología en el Instituto Corviluz y voy a hacer un breve comentario acerca de un artículo recientemente publicado en la revista Diabetología sobre niveles elevados de remanentes de colesterol y enfermedad cardiovascular aterosclerótica y diabetes. Es un estudio poblacional prospectivo de cohortes. Como racional y metodología, nos basamos en los antecedentes que conocemos acerca de este tema. Sabemos que el colesterol remanente se acumula junto al colesterol LDL en las placas de ateroma. También sabemos que niveles elevados de colesterol remanente aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto incluye tanto la enfermedad arterial periférica como el infarto de miocardio o el ictus, entre otras. Y lo sabemos por estudios poblacionales y de causalidad genética en la población general. Sabemos también que en los individuos con diabetes se realizan con frecuencia ensayos sobre las terapias para la reducción del colesterol remanente, pero no sabemos exactamente cuál es la asociación entre un colesterol remanente elevado y enfermedad cardiovascular aterosclerótica en individuos con diabetes, y también qué fracción de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en los diabéticos es atribuible al colesterol remanente y no a otros factores. Para ello, los autores tomaron una base de datos danesa y cogieron 4.569 individuos diagnosticados de diabetes. Y aquí resalto el término individuos porque no los podemos llamar pacientes, ya que no tenían hasta entonces una enfermedad cardiovascular conocida. Se les midieron los niveles de colesterol remanente, así como los niveles de proteína C reactiva como uno de los marcadores de inflamación de bajo grado. Se les hizo un seguimiento de casi 15 años y se determinó cuál era la prevalencia y el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Aquí vemos los principales resultados del estudio. Se midió cuál era el nivel de riesgo proporcional atribuible cuando se duplicaban los niveles de colesterol remanente en esa población frente a los niveles normales. Sabemos que los niveles de colesterol remanente debemos de medirlos o de tener un valor de referencia diferente 30-35 en función de si se determinan o no en ayunas. El nivel medio de la muestra fue de 31 miligramos por decilitro y al hacer la comparación de los individuos que tenían niveles elevados respecto a niveles normales, se vio que el riesgo de enfermedad arterial periférica se multiplicaba por 1,6, con un total de 236 eventos. El de infarto de miocardio se multiplicaba casi por 2, 1,8, con 234 eventos, y el de ictus isquémico por 1,5, todos ellos de forma significativa. Y es más, hasta 498 individuos demostraron alguna forma de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, porque sabemos que esta enfermedad no es soltera. Cuando aparece en un territorio, suele desarrollarse en otros territorios simultánea o sucesivamente. Después se calculó cuánto de ese riesgo cardiovascular atribuible a diabetes podía ser debido al colesterol remanente y a la inflamación de bajo grado. Y resultó que el 24% del riesgo de enfermedad cardiovascular en diabéticos podía ser atribuido al colesterol remanente y el 18% a niveles elevados de proteína C reactiva como marcador de inflamación de bajo grado. El resumen de los resultados es el siguiente. Niveles elevados de colesterol remanente se asocian con un incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular y de cada uno de sus componentes en individuos con diabetes. Un 24 y 18% del exceso de riesgo de enfermedad cardiovascular presente en individuos con diabetes se atribuye a colesterol remanente e inflamación de bajo grado, respectivamente. Y la elevación de colesterol remanente podría explicar el exceso de riesgo que confiere la diabetes con niveles de glucosa elevados no en ayunas, no la glucemia basal alterada, sino la glucemia fuera de ese momento basal, y que esto posiblemente refleja una lipemia postprandial o un pobre control glucémico. Las conclusiones de los autores es que niveles elevados de colesterol remanente se asocian con riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con diabetes, que tanto el colesterol remanente como la inflamación
explican una proporción sustancial del exceso de riesgo que vemos en los pacientes con diabetes y que el posible empleo de colesterol remanente como una diana terapéutica debe determinarse en ensayos clínicos controlados, pero por supuesto este sería una buena visión de futuro. Y el impacto clínico pues, puede ser muy elevado, porque en individuos con diabetes los niveles elevados de colesterol remanente podrían utilizarse quizá como un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular y deberían de probarse terapias para esa reducción de colesterol remanente que podría reducirnos en riesgo en estos pacientes, pero esto deberá de ser en ensayos clínicos controlados. Espero que el resumen os haya gustado, tenéis la referencia y el código QR y podéis hacer un estudio más a fondo o cualquier pregunta que será bienvenida.